Ok, muy bien. Vamos a continuar y hay tres cosas cuando hablamos de autoridad espiritual que son muy importantes. Que la autoridad es muy importante, el poder es importante y tercero, importante es la responsabilidad. ¿Ok? Autoridad, poder y responsabilidad. Déjame definir un poco más esto para que nosotros podamos entender. Ya miramos que la autoridad en el griego es la palabra exousia, ¿verdad? Y esto significa poder de gobernar. Nosotros, desde el principio, Dios los hizo todo este mundo, planeta, agua, cielo, mar, animales, planta, todo. Todo lo hizo para que nosotros como humanos gobernemos. Él nos dio el trabajo, la autoridad. Estamos delegados para tomar dominio sobre esta vida. La vida no debe dominarnos nosotros. Por eso nosotros no debemos de caer debajo de depresión, no debemos de caer debajo de que no tenemos nada que hacer, sin propósito. Muchas veces, ¿por qué lo sentimos así? Es porque no estamos practicando la autoridad que Dios los permitió. Y autoridad no significa gritando y lastimando, no, es el poder de gobernar. En nuestras vidas necesitamos estar alineados, hermanos, a gobernando, siendo ese líder que Dios lo ha llamado a ser. También significa la habilidad de poder dirigir. ¿Ok? Es la habilidad de poder dirigir. Eso es lo que significa autoridad. La palabra extausia es como la palabra en inglés es exhausted, ¿verdad? Es como cansado. ¿Por qué? Porque hemos trabajado. Estamos tenemos algo que hacer. Incluso la palabra de Dios nos enseña que mientras el día esté, nosotros hay que trabajar. Antes de que caiga el sol, uno tiene que mantenerse ocupado. El propósito es muy importante, hermanos. El propósito. Cuando uno entiende su propósito, entonces uno sabe dónde puede ejercer, exercise, otra parte de esa palabra, ejercer su autoridad, el poder de gobernar, la habilidad de dirigir. Es el derecho de ejercer poder. Hay ciertas cosas en nuestra vida, hermanos, que nosotros debemos de poder exigir poder. La autoridad no existe si el poder no es delegado. Entonces, nosotros no tenemos autoridad si Dios no permite esa autoridad, si no está delegado. Por decirlo así. Usted sabe que Dios lo ha llamado, está en esta clase. Usted debe de estar ya trabajando en la iglesia. Pero ha mirado que hay veces gente no le pone atención o no tiene ese respeto. O incluso hay veces uno se siente, "Man, ah, no puedo hablar sobre este tema, no puedo decir esto, no puedo, o miro algo mal y quiero corregirlo, pero no siento que puedo". Y muchas veces por eso usamos el nombre de los pastores, ¿verdad? Digo, oh, el pastor tal y tal dijo que levante la silla. O el pastor tal y tal dice, tú te toca, ¿cómo se llama? El talento. A ti te toca lo que es el ministerio de niños. ¿Por qué usamos esa autoridad de otra persona? Es porque nosotros no tenemos la autoridad delegada por Dios. Entonces es muy importante. La autoridad es muy importante. No hay autoridad si el poder no es usado. Es muy clave. No hay autoridad si el poder no es usado. Ahorita vamos a hablar lo que es el poder. Entonces, en este caso, Jesús está predicando como uno que tiene autoridad. Entonces, cuando uno predica, cuando uno dirige alabanza, cuando uno dirige ministerio de niños, cuando uno dirige un equipo, se debe de notar, se debe de manifestar alguna esencia. Como estos maestros que dicen, este hombre está enseñando muy diferente que los demás. Está enseñando como si él tiene un tipo de autoridad, ¿verdad? En otras palabras se puede decir, no sé quién se cree, no sé quién le dijo, pero está viniendo con todo, está hablando fuerte.
Y no solamente la manera como estaba hablando, pero también el enemigo se empezó a manifestar. Porque hermanos, cuando uno empieza a practicar su autoridad, el enemigo va a venir a también contra nosotros. Uno se declara, él se declara también. Entonces uno empieza a practicar la autoridad. Uno empieza a practicar autoridad en su casa. Uno empieza ¿cómo se llama? A practicar la autoridad en su ministerio. Entonces el enemigo se va a levantar para ver si es cierto. Y dice, ¿para qué viniste? Para perturbarme, para destruirnos. Y Jesús hace algo muy interesante que después en otra lección lo voy a mencionar. Y es que Él no permitió que el enemigo lo desenfocara. Óigame bien, no voy a meterme mucho en esto, pero en el futuro sí. Muchas veces permitimos que la tribulación, la prueba o la manifestación del enemigo nos empiece a desenfocar a lo que nosotros hemos llamado. O sea, nosotros necesitamos practicar la autoridad. Él lo que hizo es, cállate. Y lo expulsó. Ahorita es el tiempo de que Jesús se estaba moviendo. Ahorita es el tiempo de que Jesús estaba en el escenario. El enemigo quería venir a traer distracción. Incluso yo lo he mirado muchas veces en los llamados de altar, que hay veces de repente alguien se empieza a manifestar y todos empiezan a enfocarse a esa una persona, ¿verdad? Los que no están espirituales y solo están viendo allá atrás qué está pasando, están ahí mirando a lo que están pasando, y pues a un servidor ahí, ¿cómo se llama? Orando y gritando y gritando y gritando, y el que está dirigiendo el servicio, ya nadie le está poniendo atención. Jesús dijo, no, discípulos, no, ni pongan atención en esto, ahorita no es el tiempo, cállate. Y lo expulsó. Entonces miramos que la autoridad se practica juntamente con el poder. Jesús dio a los 70 discípulos poder y autoridad para poder echar fuera demonios. Básicamente lo que está pasando en el principio del ministerio de Jesús, Jesús está limpiando Jerusalén, está limpiando Capernaum, está limpiando Galilea, está limpiando, porque en estos 400 años de silencio se empoderaron como líderes, sacerdotes, escribas, maestros de la ley, fariseos, un montón de diferentes personas, e incluso los demonios se empezaron a poseer. Estamos hablando en la sinagoga. Entonces Jesús está limpiando. 70 discípulos tienen la autoridad y el poder para echar afuera a los demonios. Quiero enfocarme ahora en poder. Su autoridad miramos que es extausia, es poder para gobernar, habilidad para dirigir, es derecho para ejercer el poder. La autoridad no existe si el poder no es delegado. Necesitamos el poder de Dios. No hay autoridad si el poder no es usada. Hay que usar ese poder, esa autoridad. Jesús dio a los 70 discípulos poder y autoridad para echar fuera demonios. Entonces miramos aquí, la segunda parte, es muy importante entender el poder. La palabra poder es la palabra dunamis, o es como un tipo, algo explosivo, algo que impacta, una manifestación. Esta palabra es usada para describir fortalezas o habilidades. Entonces es como un tipo de palabra militar. Entonces en el militar muchas veces veían fortalezas, lugares fuertes donde el enemigo o un ejército utilizaba para que otros no podían avanzar. Ellos ponían estas fortalezas antes de llegar a lo que es la ciudad, y ahí estaban los militares practicando la defensiva muchas veces para ¿cómo se llama? El oponente, ¿verdad? Entonces miramos que poder es algo que se utiliza ofensiva y también defensivamente. Es un lugar fuerte. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que Dios es nuestra torre fuerte. Yo me escondo debajo del omnipotente,
Dios los cubre con sus alas, los da sombra con sus alas. Entonces, miramos que este poder viene de parte de Dios. Es el poder dunamis que capacita a una persona para hacer lo que la gente haga algo, cambien. Entonces, sorry. Es el poder, el dunamis power, que los capacita a una persona, a un líder, para hacer que gente haga algo, cambien y logren cosas aún frente a circunstancias y oposición. Entonces, el dunamis power, el poder en un líder, es la cualidad que los ayuda a poder que la gente haga algo o cambien o que logren a enfrentar cosas que incluso cuando hay circunstancia, de repente ellos pueden seguir desarrollándose. Eso es algo importante para nosotros como líderes, que tomemos nuestro lugar y tengamos este carisma o esta esencia del poder de Dios, que la gente mire la evidencia cuando usted predica, cuando usted está dirigiendo, que se manifieste la gloria de Dios y la gente empiece a mirar y decir, pues yo voy a seguir a esa persona porque yo miro que ellos tienen algo. Y cuando usted le viene y le pregunta a la persona, ok, hermano, quiero que usted me apoye con esto, quiero que usted me ayude con esto, ese poder empieza a moverse en ellos y ellos dicen, ok, sí, yo quiero ayudar. Incluso cuando los corriges y es posible que estás trabajando con un discípulo o con alguien y los corriges y dices, mire hermano, quiero hablar con usted sobre este tema. Estoy notando que su asistencia en la iglesia está un poco baja o no está practicando todos sus dones, está como limitado o posiblemente, he notado que está, batallando en sus finanzas. Pregúntale si está diezmando. Esa autoridad es dada de parte de Dios a tu vida. Y uno puede hablar o llamar la atención o exhortar o dirigirse con alguien para que esa persona tenga la convicción de poder cambiar y decir, sí, es cierto, he estado batallando en esa área. Entonces miramos que esta es una autoridad que se está ejerciendo sobre alguien. También incluso es tan motivante que a veces gente intenta cosas que normalmente no intentaría. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre Pentecostés, dice la palabra de Dios que había 120 personas que estaban allí en el día de Pentecostés. Y después de ese día, hermanos, había una explosión que incluso Pedro se levantó y predicó un mensaje donde dice la palabra que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Continuaban muchos diferentes personas después de ese día de Pentecostés que estaban llenos y empoderados con el Espíritu Santo, y ellos empezaban a hablar en diferentes lenguas que incluso otra gente pensaban que ellos estaban borrachos. Pero lo que pasó ese día, que todos oyeron el mensaje en su diferente lengua, en su diferente cultura, porque estaban todos reunidos en un tiempo de celebración. Pero cuando esas personas se fueron de vuelta a sus diferentes colonias y sus diferentes lugares, ellos oyeron el mensaje a través del poder del Espíritu Santo, y ellos empezaban a predicar con poder del Espíritu Santo. Empezaban a compartir este mensaje del Evangelio de Cristo, de que Cristo había morido y que Cristo resucitó y que Cristo todavía vive con nosotros, y ahora hay un ayudante, el Espíritu Santo, y tenemos un propósito, y es de expandir el reino de Dios. Y había una emoción, había un poder, eran dinámicos, hermano. Y incluso dice la palabra que habían pruebas que venían a la iglesia, pero la iglesia todavía estaba creciendo. Porque un cristiano verdadero sigue creciendo en medio de todas las diferentes cosas que pasan en nuestras vidas, hermano. Porque el tercer punto, estamos hablando de autoridad, poder, y tercer punto aquí es la responsabilidad.
la responsabilidad. Y esto es algo muy clave, porque hoy en día se puede ver mucha gente que tiene una autoridad delegada, tienen talentos, tienen dones, tienen el poder, pero faltan de ser responsables del llamado de Dios. Quiero hablar un momento sobre lo que es la responsabilidad y la importancia de ser responsable con la autoridad que Dios lo ha dado, hermanos. La responsabilidad es la disposición a ser evaluados, ¿ok? Y esto es donde mucha gente no le gusta. Jesús mandó a los 70 y cuando regresaron los evaluó. Jesús mandó a los discípulos y después los evaluó. Les dio una misión y continuamente nos estaba evaluando. Hay mucha gente que no les gusta ser evaluados. Pero Jesús constantemente, el Espíritu Santo constantemente está evaluando nuestros corazones. Porque el nivel de nuestro compromiso puede crecer, pero igualmente puede retroceder. Nuestro nivel de oración, nuestro nivel de compromiso, disciplina espiritual puede crecer, pero igualmente también puede, ¿cómo se llama? Puede retroceder, se puede decir. Entonces, la responsabilidad es la disposición de ser evaluados o aceptar la respuesta de los resultados. Mirar honestamente, ¿cuáles son mis resultados como líderes? ¿Estamos avanzando? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy en un valle? ¿O estoy plateau? ¿Estoy ya que he llegado a mi capacidad? Y si ha llegado a su capacidad, hermanos, es el tiempo de que Dios disponga sobre usted un nuevo nivel de autoridad, un bautismo fresco del Espíritu Santo, una llenura. Eso es lo que significa la palabra avivamiento. Avivamiento es avivar, despertar de nuevo, algo que hay veces hemos dejado de, ¿cómo se llama? Dejamos de dormir. Por eso dice la palabra de Dios, no pare de congregarse, como muchos tienen esa costumbre, porque lo apagamos. Y incluso si no practicamos lo que es, no estamos alineados. Y estas son las cosas que muchas veces decimos. Es que no me dan, ¿cómo se llama? La oportunidad, o no tengo esa puerta abierta, o no me deja el líder, no me permite la persona o el pastor. Hermanos, la razón que estamos es porque estamos desalineados de la autoridad de Dios, de la autoridad de los líderes sobre nosotros, y estamos detoured, estamos afuera de la línea. Y ahora es el día que si está fuera de la línea, hermanos, póngase una vez debajo de lo que es la autoridad de Dios y la autoridad de su líder. Todos tenemos líderes, hermanos. No, ninguno de nosotros llegamos donde estamos solos. Todos necesitamos líderes. Y Dios cambia a veces esos líderes. Pero, hermanos, hay que someternos y estar debajo de alguien. ¿Okay? Mucha gente quiere el derecho para usar el poder, pero no quiere ser responsables de sus hechos. Y es cierto, hermano, como muchos quieren predicar. Yo oigo, muchos quieren predicar y hay unas iglesias que permiten mucha gente, ¿cómo se llama?, involucrarse. Mucha gente detrás del púlpito, mucha gente encargados, mucha gente, pero no quieren la responsabilidad de sus hechos. Entonces nosotros necesitamos vivir lo que estamos predicando. Muchos otros evitan, y este es otro extremo, muchos otros evitan las posiciones de liderazgo porque ellos no quieren la responsabilidad. Y hay algunos de ustedes que están ahorita en esta escuela bíblica y está aquí, está tomando las clases de liderazgo, pero es como si todo lo está guardando para un día que a lo mejor te despiertas una vez más. No, hermanos, el día es hoy, como hablamos del tiempo Kairos, el tiempo es ahora que usted tome su lugar, tome su responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad que Dios lo ha dado. La palabra hamartia es la palabra griega para la palabra pecado. Pecado no solamente es que estamos en idolatría o estamos, ¿cómo se llama?, pecando en esto, lo otro, hermanos, pero pecado simplemente es no pegándole blanco,
no siendo responsable. Hay muchos otros que evitan la posición de liderazgo porque ellos no quieren responsabilidad. Responsabilidad es un elemento vital para la substancia de un líder genuino y el poder que Dios te respalda.